Bueno, muy buenas noches a todos quienes están presentes, tanto en la sala como también en la transmisión de Facebook. Yo felicito al grupo Diálogos al Café de Marcus Escudero, porque creo que lo más importante es, en todos estos tiempos que estamos viviendo, es tener la posibilidad de dialogar, como dice, Diálogos al Café, de tener ideas diferentes, de compartir lo que estamos pensando y más aún cuando nos estamos dando cuenta que el tema de la violación de derechos humanos hace, yo diría, no de hoy, ya diría unos 10 años, porque ya varios han llegado a instancias internacionales en esta última temporada, porque ya tenemos jurisprudencia de antes, de épocas de dictadura. Ahora resulta que en época de democracia ya también tenemos jurisprudencia en la Corte Interamericana. Entonces, siempre es importante, creo yo, y el tema que tenemos hoy es precisamente analizar qué ha pasado con la Comisión Interamericana, ¿no? O sea, todos nos damos cuenta que la Comisión Interamericana es una primera instancia, digamos, a los países que han ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos, y entre ellos estamos nosotros como Bolivia. Y si no pasa nada con ese informe que dicen, entre comillas, que se hubiera filtrado, entonces de todas maneras hay una responsabilidad de parte del Estado. Entonces le damos la bienvenida a Rubén Darío y la propuesta, luego de una pequeña introducción de por qué estamos hablando ahora de la Comisión y la Corte y que Bolivia ha ratificado la Convención Americana y por eso hemos aceptado la competencia. Estamos proponiendo que sea una parte jurídica, o sea, de cómo funciona, qué se espera respecto a el informe de la comisión, y la segunda ronda que podríamos entrar dentro del contexto, digamos, político para ver qué es lo que va a suceder, quiénes van a asumir responsabilidad de esto. Entonces, tienes la palabra, Rubén Darío. Empecemos con el tema este técnico jurídico y nuevamente bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, es un gusto compartir con ustedes y bueno, me parece adecuada la metodología, aunque este proceso, los procesos ante la CIDH nunca son enteramente jurídicos. Los jurídicos vienen ahora ante la Comisión, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son valoraciones de tipo de tipo político, ¿no? Y muchas veces los informes, ya sea de admisibilidad o el informe de fondo, reflejan ciertos sesgos políticos en cuanto a la valoración de los derechos violados. En este caso, en el informe que nos ha reunido, el informe de fondo respecto a la petición presentada por el Otto Azó, Mario Tadich, Juan Carlos Guedes, Alcide Mendoza y la mamá de Michael Dwyer, la señora Catherine Dwyer. Hay un trabajo bastante eficiente de la comisión, tanto en la admisibilidad como en el fondo. No solamente han recibido, sino que han reflejado en su informe los hechos ocurridos, ¿no? El informe de fondo, este informe preliminar, vamos a decir de fondo, porque hay un informe en definitiva después, da un paso importante. Ya no discute la ocurrencia de los hechos demandados, da por sentado que esos hechos ocurrieron. Ahora insta al Estado a determinar quiénes son los responsables mediatos e inmediatos de estos hechos. Eso es fundamental. Y es fundamental porque alcancé a escucharlo a Ramiro en la última parte, salvo países que tienen conflictos armados internos, como el caso de Colombia hasta hace poco, o países que han transitado por dictadura, se han visto en la misma tesis que Bolivia. Es una paradoja que en un gobierno que se dice democrático haya una acusación tan grave como esta, que es una violación flagrante de los derechos humanos, y la ejecución extrajudicial de 3 personas, además de la práctica de torturas,
sin que en ningún momento a lo largo de todo este tiempo transcurrido, la petición fue presentada en 2009, en diciembre del 2009, las autoridades bolivianas hayan investigado ninguno de estos sucesos. Más bien han hecho escarnio de las personas demandantes, mostrándolas como terroristas, publicando separatas, haciendo circular las fotos de ellos en el momento en que todavía tenían las secuelas de la tortura en el rostro y en el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este informe y el proceso judicial al que va a dar lugar. ¿Por qué digo que va a dar lugar? Porque ya el abogado de los peticionarios, Yanni Prado, ha expresado a los medios de prensa que el proceso se va a juicio. Eso significa que en el procedimiento que tiene la CIDH, nosotros desconocíamos cuando había sido notificado al gobierno este informe, y por la información que brinda Yanni a la prensa, Yanni ahora está en el Perú, ellos habían recibido el informe en el mes de julio. Entonces, es probable que al mismo tiempo lo haya recibido el gobierno de Bolivia, independientemente de la fecha 21 de diciembre del 2021 que lleva, porque normalmente la CIDH cuando emite estos informes los va aprobando y los notifica en grupo cuando tiene varios informes a la mano, ¿no? En todo caso, el plazo máximo que le puede conceder la CIDH al Estado para poner en vigencia las 4 recomendaciones que contiene el informe es, de acuerdo al reglamento de la CIDH, de 3 meses, prorrogables excepcionalmente por otros 3 meses. Pero también el reglamento establece cuando la parte demandante no está de acuerdo con la reparación o con el procedimiento que el Estado plantea, la solicitud de pasar inmediatamente a un proceso ante la Corte, ¿no? Y al parecer eso es lo que va a suceder. Seguramente ahora en el mes de octubre la comisión va a hacer público el informe, teniendo en cuenta que en julio fue notificado, vamos a decir, vamos a tomar esa fecha, ¿no? Inmediatamente después pues haría el informe de fondo en definitiva, donde ratificaría las recomendaciones y las violaciones a los artículos de la Convención a los que se refiere el informe, ¿no? Como ustedes saben, el informe ha reconocido la violación de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad, ¿no? A la integridad personal, como les decía, ¿no? Las garantías, el derecho a recibir garantías judiciales, la protección judicial, ¿no? Como las violaciones más flagrantes. Si me permites, como presidente de la Fundación, suponiendo que el informe de la comisión va a ser ratificado y de que va a ir Bolivia como Estado, porque no es el gobierno, ¿no es cierto? Como Estado boliviano vamos a ir a la Corte Interamericana y se va a realizar efectivamente un juicio, ¿no es cierto? Un juicio donde van a tener que, ratificándose el informe, establecer la investigación y ahí establecer si hay o no responsabilidad del Estado plurinacional, responsabilidad internacional. De lo que has visto y en la calidad que has estado como presidente de esta fundación, te pregunto, ¿cómo tú ves la fundamentación? O sea, ¿lo ves sustentado? ¿Lo ves bastante solvente? ¿Cómo es que has revisado esto? ¿Cómo ves el informe? ¿Es lo suficientemente solvente como para determinar efectivamente responsabilidad internacional del Estado boliviano? Definitivamente sí. Creo que el informe es contundente, ¿no? En la apreciación de las violaciones, ¿no? Y la sentencia que eventualmente emitirá la Corte va a recoger las 4 recomendaciones de la Comisión, ¿no? Y quizás se introduzca alguna otra recomendación, ya no recomendación, sino alguna otra
decisión en su sentencia. Nosotros somos copeticionarios de otros demandantes dentro de este mismo caso, ¿no? El llamado terrorismo 1, como el gobierno de Evo Morales lo denominaba, o el caso de la masacre en el Hotel Las Américas, ¿no? Masacre porque se ha producido la muerte de 3 personas, ¿no? Y como el concepto internacionalmente aceptado de masacre es la muerte de 3 o más personas con un uso excesivo de la fuerza y qué sé yo, ¿no? Entonces sí, creo que el proceso está muy bien encaminado, ¿no? Y con todo el material probatorio que le han hecho llegar a la CIDH, el proceso va a ir para adelante. Es decir, hay piezas. Nosotros hicimos una recopilación de los 214 cuerpos que tiene este expediente, pero en el expediente faltan piezas importantes que la Fiscalía o el tribunal que estaba a cargo de esto nunca los incorporó porque son piezas delicadas. Sin embargo, la prensa ha empezado a hablar de esas piezas. Por ejemplo, el informe del capitán Andrade señalando que se había dado cumplimiento a lo determinado en la reunión tripartita entre esta unidad especializada dependiente de la Embajada de Venezuela, el Ministerio de Gobierno y la policía. Esa es una pieza que nosotros la buscamos por todas partes, nunca la pudimos obtener, y sin embargo ya es pública y por lo tanto, por lo que refleja la prensa, la tiene la CIDH porque es en el informe de la CIDH donde se refleja su contenido. La infinidad de videos y de declaraciones donde Evo Morales asume la decisión, que él tomó la decisión, ordenó la realización del operativo, y en ningún momento cuando le consultaban por la muerte de esta gente mostró algún tipo de consideración, dio por bien hecho y felicitó a la policía en la forma como intervinieron. Es decir, creo que hay todos los elementos para salir adelante. A mí me gustaría, Rubén Darío, para que conozcan tanto por el Face como en la sala que estamos, algunos hechos particulares de la comisión. O sea, sabemos que el hecho se ha dado el 15 de abril del 2009, donde ha sido el operativo, que han entrado en el Hotel Las Américas, pero me gustaría que puedas, no vamos a entrar a todo el informe, pero unos 4 hechos específicos que te parecen realmente inadmisibles. Yo le decía antes de que ingresaras a Ramiro, que estamos viviendo en democracia esto, porque tenemos en Bolivia algunos de los casos, y en Chile el caso paradigmático que es Almonacid Arellano contra el Estado chileno y Radil Pacheco contra el Estado México, que en el tema precisamente de ejecuciones extrajudiciales, hasta parece que estuviéramos viviendo una dictadura, o sea, hasta peor, porque no ha pasado lo mismo en la época de dictadura de Chile, cuando han derrocado a Salvador Allende, ¿no? Cuando le hacen al señor Alfredo Almonacid, y resulta que ahora hemos tenido estos hechos que sí creo que como ciudadanos tenemos que saber qué dice con relación a, digamos, 3 hechos. ¿Qué dice el informe para que nos demos cuenta cómo como ciudadanos hay peligro de que la vulneración de derechos humanos sea pues una práctica no solo de estos últimos años, sino que puede continuar? Entonces yo quisiera, Rubén, que nos digas unos 3 o 4